Hola, buenas tardes a todos. No sé si ahí me escuchan bien, si se puede ver también bien la pantalla, todo. Ya vamos a dar inicio a este nuevo espacio de seminario, ¿sí? Donde hoy vamos a estar hablando de cannabis medicinal, ¿sí? Está a cargo de un tutor de EDIS, ¿sí? Fernando Cardona, quien es ingeniero agrónomo, ¿sí? Y actualmente él es tutor de uno de nuestros cursos de administración rural, ¿sí? Les quiero recordar que por estar presentes en este seminario, sí, tienen el beneficio de tener la inscripción bonificada más un 20% de descuento en todas las cuotas, exceptuando el derecho de examen, si eligen hacer un segundo curso con EDIS. Sí, ustedes pueden sacar, si quieren, una captura a esto que estoy mostrando en pantalla en caso de que les interese, ¿sí? Por otro lado, también me quiero anticipar a decirles que yo por el chat, más adelante en el transcurso de este espacio, les voy a estar dejando como los links de acceso a nuestro canal de difusión de WhatsApp, ¿sí? Y también a nuestro canal de YouTube, que es en ese canal de YouTube donde quedan todas las grabaciones de nuestros espacios gratuitos de seminarios y de talleres, ¿sí? Así que a través de esos links ustedes van a poder acceder a estas grabaciones, ¿sí? Y en el caso de que les interese también acceder al material, obviamente pueden pedírselo a su sede, ¿sí? Que vamos a estar también pudiendo compartir el material del día de hoy. ¿Sí? Bueno, sin mucho más que agregar, ya lo voy a dejar que pueda comenzar Fernando y que también pueda presentarse, ¿sí? No sé si me olvidé de comentarles, yo soy Rocío, ¿sí? Yo pertenezco al equipo de pedagogía de EDI Central, ¿sí? Bueno, ahora sí lo dejo a Fernando y muchas gracias por su atención. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a este seminario de cannabis medicinal. Mi nombre es Fernando Cardona, un poco ya me estuvo presentando acá Rocío. Y bueno, acá les voy compartiendo las diapositivas, ¿se alcanza a ver? Sí, vemos bien. No sé si se Bien, ve bien en pantalla completa, pero igual se ve grande. bueno. Bueno, básicamente cuando hablamos del cannabis, tiene un nombre científico esta planta que es cannabis sativa. Algunas de las características y morfología de la planta esta que vamos a estudiar. Es una planta que la característica que tiene es que sus hojas están opuestas en el tallo, es decir, en lados opuestos. Tienen los bordes aserrados en forma de, bueno, de serrucho que ustedes ya habrán visto. Y los foliolos se disponen en forma impares. En cuanto al sexo de la planta, vamos a ver ahora en un rato que, bueno, es una planta dioica, es decir, que tiene el sexo masculino, macho y femenino separado en la planta, en plantas distintas, y tiene un ciclo anual, es decir, desde que nace la planta hasta que culmina su vida. También otra característica que tiene esta planta que vamos a estudiar es que tiene una respuesta fotoperiódica, es decir, que desarrolla sus distintas etapas dependiendo de las horas de luz y oscuridad que recibe. Tiene unas subespecies que son Sativa, Indica y Ruderalis, que vamos a también a estar viendo algunas de las características principales. Y bueno, los alias que recibe, que algunos de ustedes ya la conocen, que es marihuana, marimba, etcétera. Bueno, viendo un poco la morfología de la planta, esta sería la estructura de una planta básicamente de la que estamos estudiando. Tiene, bueno, la parte del tallo, después tenemos, bueno, estas que son las hojas, la hoja bandera, y la parte reproductiva del sexo femenino, donde tenemos los estigmas y las brácteas. Bueno, básicamente, ¿qué es la marihuana? Cuando hablamos de marihuana, es básicamente una sustancia química que es el tetrahidrocannabinol, THC, que es una resina que producen las hojas y los brotes. Principalmente se extrae de la planta hembra y contiene más de 500 sustancias químicas. Bueno, algunas definiciones adoptadas por ley son la de sustancia psicoactiva, que es toda sustancia química, droga o psicofármaco, que puede ser de origen natural o sintética, es decir, fabricado en laboratorio, que afecta las funciones del sistema nervioso central con efectos sobre la inhibición del dolor, el cambio del estado anímico y la alteración de la percepción, entre otros.
Otras definiciones adoptadas por la ley son las de planta de cannabis, que contempla toda planta de género de cannabis. Y bueno, algunas definiciones más que aparecen acá, que después las vamos a ver con más detalle. Bueno, haciendo un poco de historia, si nosotros nos remontamos en el tiempo más atrás, ya se hacía referencia a lo que tiene que ver con el cannabis en la antigüedad, y bueno, algunos de los usos que se le daba era como fibra de cáñamo con propiedades psicoactivas y también una utilidad terapéutica. La referencia más antigua de esta planta data del año 2737 a.C. en la región de China, y bueno, se le daba un uso en medicina y bueno, el reumatismo, insomnio, trastornos oculares, etc. Bueno, viendo un poco la expansión mundial del cannabis, como les comentaba, la zona de origen se ubica en la parte de Asia, y luego bueno, se fue expandiendo al resto de los continentes, a Europa y en la parte de América. Bueno, en forma de línea de tiempo, si hacemos un resumen, acá se los voy a ampliar un poco. Tenemos, bueno, como les comentaba, el registro más antiguo del uso medicinal de esta planta de cannabis, que bueno, data de 5000 a.C. en la zona de China. Ya en el año entre 1840 y 1900 empieza lo que tiene que ver con el auge de publicaciones médicas que recomendaban el cannabis para el tratamiento de diferentes enfermedades y dolencias. En 1930, Estados Unidos inicia la campaña internacional contra el cannabis. En 1961, en la Convención de Estupefacientes de la ONU, al cannabis se lo incluye entre las sustancias más adictivas y peligrosas, en una lista que era la lista 1, y las más nocivas para la salud. En 1980 se instala el paradigma de la lucha contra las drogas, nuevo mecanismo internacional de control. En 1988, la Convención de la ONU contra el tráfico ilícito de estupefacientes. Después tenemos otra fecha importante, que es en 1989, que el Congreso argentino sanciona la ley 23.737 de tenencia y tráfico de estupefacientes. Otra ley importante aparece en el año 2017, donde el Congreso Argentino Nacional sanciona la ley 27.350, que regula el ReproCan. El ReproCan básicamente es un registro o una base de datos que se diseña para poder registrar a aquellas personas que cuenten con las condiciones para acceder a un cultivo controlado, siempre y cuando obviamente tenga fines medicinales. La inscripción a este registro concluye con la extensión de un certificado de cultivo autorizado por el Ministerio de Salud de la Nación. Las características que tiene este registro, bueno, que es, no se revela la información, es decir, hay digamos, un acuerdo de confidencialidad, salvo, obviamente, que haya alguna resolución judicial debidamente fundada, y también no tiene ningún tipo de costo, es decir, es gratuito. Tiene una vigencia de 3 años para el autocultivo y 1 año para asociaciones civiles y o fundacionales. Y no hay renovación automática, es decir, que una vez vencida la autorización, debe realizarse nuevamente el trámite. Ahora, ¿cuántas plantas están autorizadas por paciente según este registro? Hasta 9 plantas en floración por paciente. ¿Se puede transportar el cannabis? Sí. La autorización implica poder transportar hasta 40 gramos de flores secas o 6 unidades de goteros de 30 mililitros. Bueno, siguiendo la línea de tiempo, lo que sucede, otro acontecimiento importante en el 2018, expertos de la Organización Mundial de la Salud recomiendan eliminar al cannabis de la lista de sustancias más adictivas y peligrosas, es decir, empieza a haber un cambio de paradigma. Algo que antes se consideraba peligroso y estaba en una lista, ahora la Organización Mundial de la Salud recomienda que se elimine. En el 2020 hay un cambio en la política de drogas de la ONU, se reconocen las propiedades medicinales del cannabis y se lo excluye de la lista de drogas peligrosas.
Y en el 2022, otro acontecimiento importante es la sanción de la ley 27.669 en el Congreso argentino, que regula el desarrollo de la industria de cáñamo y cannabis medicinal. Bueno, estos serían los acontecimientos más importantes, viéndolo en línea de tiempo, lo que fue ocurriendo en el mundo y específicamente en la Argentina. Bueno, volviendo un poco a lo que tiene que ver con el ciclo de la planta, es decir, las etapas por las que va pasando una planta. Inicialmente tenemos una planta cuando es pequeña, que es el estado de plántula, que tiene este aspecto. Tiene una etapa vegetativa donde se va desarrollando y solamente forma hojas. Las hojas, bueno, aserradas que les comentaba son estas que tienen este borde en forma de serrucho. Acá ya tenemos una planta ya en un estado más avanzado y ya en esta etapa está en estado reproductivo, que se puede ver las estructuras en la parte superior. Como les comentaba, bueno, es una planta dioica, es decir, que tiene los sexos separados, la planta macho y la hembra. Una forma de reconocer el sexo de la planta es viendo, en el caso del macho tiene este aspecto, es decir, como unas bolsas, que como se puede ver acá, y en el caso de la planta hembra forma estos dos apéndices de un color más claro que salen en la parte superior. Bueno, acá vamos a ver otra forma de ver, de reconocer el aspecto. Como les comentaba, a ver, en cuanto a lo que tiene que ver con las plantas autorizadas, por paciente hasta 9 plantas en floración. Bueno, la planta hembra tiene el aspecto ese que acabamos de ver y, como les decía, se distingue porque tiene pístilos blancos, que son estas partes que salen acá arriba, esos dos apéndices, en forma de V, que salen de un cáliz verde ovalado. Este sería el cáliz y estos son los pístilos. En el caso de la planta macho, que sería esta, se va a distinguir porque tiene los sacos estos, que son sacos de polen, y que son pequeñas bolitas agrupadas sin pelitos. En este caso, en esta figura, lo que se ve es una planta en estado vegetativo, es decir, cuando aún no floreció, que es lo que habíamos visto en la imagen anterior. Puede que también existan plantas hermafroditas, pero si no, una forma de reconocer los sexos cuando vienen separados es de la manera que les comentaba acá. Bueno, como habíamos visto, esta planta que estamos estudiando tiene 3 especies, que son sativa, índica y ruderalis. Acá se puede ver un poco la diferencia en cuanto a tamaño. En el caso de sativa es la de mayor altura, índica tendría un tamaño medio y ruderalis la más pequeña de todas. Es decir, que una forma de reconocer es con el tamaño de la planta. Otra diferencia reside en la forma de las hojas. En el caso de sativa, la característica que tiene la hoja característica es larga y delgada, como se ve acá, con un aspecto puntiagudo. En el caso de índica, las hojas ya son más anchas y grandes que la anterior y de un color verde oliva. Y ruderalis es la que tiene las hojas más pequeñas. En los 3 casos, bueno, sigue teniendo los bordes aserrados, característicos, pero bueno, la diferencia en el color y en el tamaño nos está indicando de cuál de las 3 especies se puede estar tratando. Bueno, en el caso de sativa, la característica que tiene es que es originaria de las cordilleras del Himalaya, es una fuente de fibra textil para extraer el aceite de las semillas como planta medicinal y como psicotrópico. Hay variedades con un bajo contenido de THC, que es la sustancia química predominante, y se denomina cáñamo. Si el contenido es alto, en ese caso la vamos a llamar marihuana. Bueno, acá tenemos la variedad que habíamos visto, que es índica. El crecimiento en este caso es más rápido,
con una rápida floración y tiene un mayor contenido de cannabidiol, que son más adecuadas para el uso de tratamientos de enfermedades degenerativas. Es decir, que dependiendo de la variedad que estemos estudiando, es el uso más adecuado al cual le vamos a dar. Y en este caso, tenemos que el efecto es más bien narcótico o relajante sobre el sujeto que la consume, en el caso de esta otra variedad. En el caso de ruderalis, es una planta que se origina en Siberia y norte de Kazajistán, tiene una altura que está en el orden de los 60 centímetros y un periodo de floración más corta que índica. Desde el punto de vista medicinal, se usa como antidepresivo y no es una droga de uso recreativo, a diferencia de las anteriores. Bueno, haciendo un repaso sobre lo que tiene que ver con las leyes, decretos y resoluciones a nivel nacional en Argentina, lo más importante que sucedió fue la sanción de la ley 23.737 en 1989, que trata sobre los estupefacientes. Después, en el 2017, la ley 27.350, que establece el marco regulatorio para investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados. En el 2022 se sanciona la ley 27.669, que establece básicamente el marco regulatorio para el desarrollo de la industria. Luego se sanciona el decreto 883/2020, que trata sobre la investigación médica y científica de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Otra ley importante, otra resolución, es la 800/2021 del 2021 del Ministerio de Salud, que aprueba el sistema de registro de programa de cannabis, que es el ReproCan, que les comentaba hoy, ese registro que es gratuito y que, bueno, uno lo puede hacer y que es confidencial, donde no se revelan los datos. Después tenemos la resolución 782 del 2022. En este caso, se incorporan rangos permitidos de cultivo para organizaciones no gubernamentales. Y otra resolución importante es la 766/2023 del Ministerio de Salud, que amplía a 3 años la vigencia del certificado expedido por el ReproCan. Bueno, en cuanto a los efectos que tiene la marihuana, lo que sucede, bueno, lo que se ha observado que las experiencias placenteras no son universales, genera, bueno, relajación y euforia, ansiedad, miedo, desconfianza o pánico. En el caso de grandes dosis, puede llegar a provocar psicosis agudas como alucinaciones, delirios y pérdida de sentido de identidad. Y los efectos visibles de fumar duran entre 1 y 3 horas y son mayores por consumo de alimentos o bebidas con marihuana. Es decir, que existe una intensificación dependiendo de lo que se haya consumido además en conjunto. Bueno, ¿qué alcance tiene el consumo de marihuana en Argentina? Bueno, un estudio que se llevó adelante en el 2017, lo que se vio que entre la población de 12 a 65 años, las sustancias con mayores tasas de alguna vez en la vida son el alcohol, el 81%, y tabaco. La marihuana se ubica en un tercer lugar con una tasa de consumo del orden del 17,4%. Es la droga ilícita de mayor consumo en el país, sobre todo, bueno, en el caso del sexo masculino de los varones. Y creció en todos los grupos de edad, tanto en varones como en mujeres. Sin embargo, los varones y los jóvenes comprendidos entre 18 y 24 años son los que presentan las mayores tasas de consumo. Bueno, algunas de las consecuencias negativas del consumo de marihuana que se estuvieron estudiando hay consecuencias agudas que involucran el deterioro de la memoria en el corto plazo,
de la atención, las capacidades de juicio y otras funciones cognitivas. También puede deteriorar la coordinación y el equilibrio, provoca un aumento de la frecuencia cardíaca y psicosis, lo cual es poco común. También hay consecuencias persistentes que pueden o no ser permanentes. Puede haber un deterioro en la capacidad de aprendizaje y coordinación, problemas para dormir, efectos a largo plazo, puede haber efectos acumulativos del consumo repetitivo, posibilidad de adicción, una pérdida del coeficiente intelectual, mayor riesgo de tos crónica y bronquitis. ¿El consumo de marihuana afecta la capacidad de conducir? Bueno, lo que se vio es que el consumo de marihuana disminuye marcadamente la capacidad de juicio, la coordinación motriz y el tiempo de reacción. En los estudios que se llevaron adelante, se han identificado una relación directa entre el consumo o la concentración de THC en sangre y el deterioro de la capacidad para conducir. Ahora bien, ¿la marihuana es adictiva? El consumo de marihuana puede llevar al trastorno por consumo de marihuana, llevando a adicción en casos graves. Quienes comienzan a consumir antes de los 18 años tienen entre 4 y 7 veces más probabilidades de adquirirlo que las personas adultas. La dependencia, dependiendo de las condiciones de abstinencia cuando no consuman la droga, y quienes consumen frecuentemente marihuana a menudo reportan irritabilidad, dificultad para dormir, problemas de estado de ánimo, menor apetito. Un 9% de las personas que consumen marihuana se van a volver dependientes de la droga. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo de la marihuana en el cerebro? Bueno, se llevaron adelante investigaciones en animales y lo que se vio es la presencia de cambios adversos en el cerebro en el largo plazo o incluso cambios permanentes, un deterioro funcional de las habilidades cognitivas, pero el grado de la duración va a depender de la edad, la cantidad que se consume, es decir, la dosis y la duración del consumo. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo de la marihuana en el cerebro? Bueno, lo que se vio con estos estudios que se llevaron adelante y otros que se llevaron adelante en Nueva Zelanda sobre una población de 1.037 individuos de 20 años, que cuando el consumo frecuente comenzó en la adolescencia, estuvo asociado con una pérdida en promedio de 6 y hasta 8 puntos del coeficiente intelectual a mitad de la etapa adulta. Quienes consumieron intensamente durante la adolescencia y dejaron cuando fueron adultas no recuperaron los puntos de coeficiente intelectual que habían perdido. Ahora, quienes comenzaron a consumir en forma intensa en la edad adulta no perdieron puntos de coeficiente intelectual. Estos resultados lo que sugieren es un mayor impacto a largo plazo en las personas jóvenes cuyo cerebro está todavía desarrollándose, madurando y estableciendo conexiones, neuronales nuevas. Básicamente, entonces, deteriora la memoria y acelera la pérdida de neuronas, que eso es básicamente el efecto que genera, sobre todo en las personas donde está desarrollando y madurando el cerebro. Y las conexiones neuronales están, digamos, en proceso. Bueno, existe una conexión entre el consumo de marihuana y los trastornos psiquiátricos. Bueno, varios estudios que se llevaron adelante han asociado el consumo de marihuana con un mayor riesgo de trastornos psiquiátricos, como el caso de psicosis, esquizofrenia, depresión, ansiedad y trastornos por consumo de droga, aunque no siempre es fácil de determinar si el consumo es efectivamente la causa de estos trastornos o en qué medida la causa. Se ha comprobado que la cantidad de la droga que se consume, la edad a la que se consume por primera vez y la vulnerabilidad genética de la persona son factores que influyen en esta relación. Es decir, que no es tan sencilla la conexión que uno puede establecer entre el consumo y el efecto, porque va a depender de la cantidad o la dosis que se consume, la edad de la persona a la cual fue consumida por primera vez y el componente genético también que tiene que ver con la vulnerabilidad genética de la persona puede llegar a influir en la conexión entre los trastornos, estos que estamos estudiando, y el consumo de marihuana. Es decir, que la relación no es tan lineal.
Bueno, la marihuana es segura y eficaz como medicamento. Para el tratamiento, bueno, de náuseas, se ha comprobado que en pacientes que reciben quimioterapia para el cáncer y para estimular el apetito de pacientes con VIH, algunos de estos componentes, como el THC, han resultado favorables. También se ha usado para casos graves de epilepsia infantil. Bueno, ahí damos por finalizado el seminario. No sé si me quieren consultar algo. Si quieren pueden aprovechar, hacer alguna consulta, alguna duda, pueden utilizar el chat también si no se animan a hablar por micrófono. Hola, buenas noches. Todo lo que tiene que ver con pomadas, cremas y demás que según las etiquetas dicen que tiene cannabis y eso, produce también los mismos efectos que el consumo directo a través del oral. Vieron que a veces se venden, sobre todo en los libros de cosmética, pomadas que contienen cannabis para tratar determinados dolores. Claro, en ese caso, bueno, depende la composición química que tiene de la sustancia, es el efecto que tiene. Como les comentaba hoy, depende la composición bueno, de la sustancia, pero también la edad del paciente y juega un rol muy importante lo que tiene que ver con el componente genético de la persona que puede llegar a variar y a tener un efecto distinto dependiendo de la vulnerabilidad genética o el paquete genético que tiene la persona, digamos. O sea, la pregunta apunta si tiene el mismo efecto la forma en que se consume. Sí, sí, estaba apuntando a eso. Por Claro, ahí se usan, por ejemplo, los dolores de rodilla o eh, de cuello y demás, y tenía el mismo efecto que en el caso de estar consumiendo. claro, sí, sí, tiene múltiples usos medicinales y bueno, también nosotros vimos que dentro de las variedades o dentro de las especies que hay algunas que tienen alta concentración, bueno, de la sustancia química y por eso para cada variedad de esas tres que estudiamos se le da un uso adecuado. En el caso, bueno, nosotros habíamos visto que eh, había algunas variedades que tenían bajo contenido de THC, que es básicamente esta sustancia que estamos analizando, y otras que son de alto contenido. Nosotros cuando hablamos básicamente de marihuana es cuando tienen un alto contenido de THC. En el caso de la variedad índica, lo que tiene es un mayor contenido de cannabidiol, entonces eso lo que las vuelve es más adecuada para el uso medicinal de tratamiento de enfermedades degenerativas. Es decir, que si uno quiere tratar lo que tiene que ver con enfermedades de tipo degenerativa y tiene que elegir entre las variedades, la más adecuada va a ser cannabis indica. Sí, Tiene ¿qué un tal? efecto, ¿Puedo hacerte una consulta? sí, Estaba escuchando sobre el tema de los pacientes psiquiátricos, cómo la marihuana puede provocar episodios psiquiátricos, sí. pero no es también al revés, o sea, no se le da uso también para casos de extrema ansiedad o para relajar el cuerpo en un momento de mucha tensión. Sí, 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 también tiene uso también, ese uso, digamos. Tiene uso medicinal, digamos, para los trastornos psiquiátricos. Sí, Ah, perfecto. acá a ver, Gracias. lo voy a compartir de vuelta para revisarlo, a ver. Sí, tranqui, Fer, que igual estamos súper bien de tiempo, también hay algunas consultas que te están dejando en el chat, así que tranqui, que la idea es que puedan hacer todas las consultas que necesiten. Bueno, acá lo que tiene que ver que me preguntaban recién la conexión que existe entre el consumo de marihuana y los trastornos psiquiátricos.
se llevaron adelante varios estudios donde, bueno, se asoció el consumo de marihuana con un mayor riesgo de trastornos psiquiátricos, justamente lo que tiene que ver con psicosis, depresión, pero no siempre es fácil de determinar si ese consumo es efectivamente la causa de estos trastornos o en qué medida los causa. Es decir, que no es tan sencillo, digamos, de determinar si hay una conexión entre el consumo de marihuana y el desarrollo de trastornos de tipo psiquiátrico. Lo que se comprobó entonces es que la cantidad de droga que se consume, la edad a la cual bueno, se consume por primera vez y la vulnerabilidad genética de la persona van a estar influyendo en esta relación. Es decir, que una persona puede consumir la misma cantidad o la misma dosis de droga, pero si tiene una vulnerabilidad genética mayor que otra, no le va a pegar, digamos, de la misma manera que a otra persona que por ahí, genéticamente hablando, no es tan vulnerable. Es Claro, decir yo que, igualmente lo que quería consultarte era el efecto positivo, porque acá estamos hablando del efecto negativo, estamos hablando de que la marihuana puede traer o provocar episodios psiquiátricos a corto o a largo plazo, pero quería saber si también tiene algún efecto terapéutico positivo. sí, tiene efectos terapéuticos, como les comentaba. Bueno, lo que se vio en julio de 2020, se llevó adelante también un estudio con un medicamento líquido a base de CBD, que está en estas sustancias, para el tratamiento de dos formas graves de epilepsia infantil, como el síndrome de Dravet y el síndrome de Lennox-Gastaut. Y también, bueno, se aprobaron medicamentos elaborados a base de THC. Bueno, acá está el nombre químico de los medicamentos, que son dronabinol y nabilona, para el tratamiento de náuseas en pacientes que reciben quimioterapia para el cáncer, es decir, personas que están con cáncer y se le está haciendo quimioterapia. Se aplicaron estas drogas y se vio que tenía un efecto positivo sobre el tratamiento de náuseas y también para estimular el apetito en pacientes con VIH. Es decir, que puede tener un uso medicinal, pero bueno, todo esto está en desarrollo y se viene estudiando permanentemente, ¿sí? Te hago una consulta más, porque yo Sí. me uní tarde al Zoom, tal vez ya lo dijiste. Eh, ¿Esto ya está aprobado? O sea, ¿está legislado? ¿Es legal? ¿Se puede Eh, conseguir en farmacias o estos se puede recetar? medicamentos, los Los medicamentos estos, medicamentos en base a THC y CBD. estas sustancias, bueno, habría que ver lo que tiene que ver a nivel farmacológico, pero bueno, lo que sí está aprobado es lo que tiene que ver con el registro del programa de cannabis, que es el ReproCan que les comentaba hoy, que es cuando, bueno, que es esa base de datos donde, bueno, se registran las personas que cuenten con las condiciones para acceder al cultivo controlado con fines medicinales. En este caso, bueno, uno se inscribe, es totalmente gratuito y, bueno, el Ministerio de Salud extiende un certificado para cultivar en forma autorizada. Este registro, sí, por ley, se sancionó la ley que, bueno, lo determinaba. Y bueno, el número de plantas autorizadas por paciente, como les comentaba, es de hasta 9 plantas en floración. 9 plantas en floración por paciente. También, bueno, este registro contempla el transporte de cannabis. Es decir, que si la autorización implica poder transportar hasta 40 gramos de flores secas o 6 unidades de goteros de 30 mililitros. Lo que está sancionado, bueno, que me preguntaban recién, es lo que tiene que ver, bueno, con la normativa. Acá se los vuelvo a compartir. Nosotros habíamos visto todo lo que tiene que ver con el marco normativo y las resoluciones a nivel nacional que fueron sucediendo.
y lo que tiene que ver, bueno, básicamente con este registro que les comentaba recién y con el desarrollo a nivel industrial de, bueno, estas plantaciones. Acá, bueno, habíamos visto esta línea de tiempo y, bueno, básicamente en el año 1989 empieza todo lo que tiene que ver con las leyes que contemplan el cultivo de cannabis. Este año se sanciona la ley 23.737 que trata sobre la tenencia y el tráfico de estupefacientes. Ya después, en el 2017, el Congreso, sanciona esta ley, que es la 27.350, que regula el ReproCan, que es ese registro que les comentaba. Después, lo que tiene que ver con leyes importantes, ya en el 2022 se sanciona la 27.669, que regula el desarrollo de la industria, es decir, la producción a nivel industrial de cáñamo y cannabis medicinal. Bueno, acá está con un poco más de detalle las leyes que estuvimos viendo recién. Acá no alcancé a leer todo lo del chat, pero bueno, si me quieren ir hablando y así los vamos. Me dicen que se está utilizando el aceite de cannabis para el tratamiento de dolores musculares, Parkinson y diabetes. Bueno, son todas pruebas que se están haciendo, pero bueno, como les comentaba, en cada persona puede tener efectos distintos porque muchas veces depende de la composición genética de la persona, no tiene el mismo efecto sobre todos, pero se llevan adelante estos estudios sobre animales para ver y luego eso extrapolarlo a nivel de personas, de seres humanos. Acá no sé, Silvana, me preguntaste solo la planta hembra. Básicamente, bueno, de la planta hembra se extrae. Me dice que, bueno, que el aceite de cannabis sí se extrae básicamente de la planta hembra. En el caso, bueno, acá me están preguntando, en el caso de las personas adultas con epilepsias, tiene efectos positivos para dicho tratamiento. Bueno, esta es la normativa la más actual, pero seguramente se van a ir sancionando nuevas leyes y más resoluciones y todo esto que estamos viendo se va a ir ampliando, ¿sí? Como toda la medicina, tiene avances y retrocesos y bueno, seguramente se avance mucho más en estos años y se le van a encontrar muchos usos más al cannabis de los cuales hoy en día desconocemos. Bueno, algo que me faltó decirles es, los requisitos para poder registrar un cultivo en este registro que es el ReproCan. Para poder inscribirse, las personas tienen que contar con indicación médica, tienen que haber firmado el consentimiento informado correspondiente en las condiciones establecidas por el programa y tienen que haber cumplido con los requisitos y trámites solicitados por el programa en tiempo y forma. Es decir, esos son los requisitos que necesitan las personas para poder registrar un cultivo y poder, utilizarlo, como les decía, con fines medicinales. Como les comentaba, los datos de ustedes uno los suministra, pero tiene carácter de declaración jurada, estando protegidos en todo momento por normativa. No se va a revelar información sobre la identidad, salvo que, por resolución judicial que esté fundada, en ese caso, se va a revelar la información, pero si no, se mantiene la confidencialidad. También es importante, en cuanto a este registro, que ustedes pueden asignar a un tercero para que realice el cultivo de ustedes. Es decir, si al realizar el trámite, ustedes pueden vincular a un tercero cultivador o una persona jurídica permitida. Es decir, esto está contemplado en este registro. Tiene una vigencia, de 3 años para el autoconsumo, el autocultivo, y 1 año para las asociaciones civiles y o fundaciones. Es decir, que en el caso de las asociaciones, la vigencia es menor y, como no se renueva automáticamente, una vez que se vence la autorización, hay que realizar nuevamente el trámite. Acá me dicen, a ver,
en comidas no se puede, por tal motivo, en comidas no. Acá me dicen, bueno, cualquier médico está autorizado a recetar este tratamiento, bueno, siempre y cuando cuente con la matrícula. En ese caso, es uno de los requisitos para poder inscribirse en este registro en el ReproCan, contar con indicación médica, obviamente. Bueno, acá me dicen, bueno, que el aceite se usa para tratamiento de dolores musculares, efectivamente. Bueno, y en cuanto al aceite, que también, bueno, me estaban comentando acá que se extrae de la planta hembra, nosotros vimos que es una planta dioica, es decir, que tiene los sexos separados, y básicamente la estructura esta que estudiamos, la parte femenina, recibe la polinización a partir, bueno, de la cual se logra reproducir la planta, es decir, están los sexos separados, pero bueno, puede haber alguna excepción donde existan plantas hermafroditas y que en la misma planta tenga ambos sexos. Me preguntan el efecto que puede tener en personas con VIH. Bueno, en ese caso lo que habíamos visto nosotros, que en personas con VIH, que bueno, básicamente son personas que tienen muy afectado el sistema inmune, es decir, las personas con VIH, al tener tan deteriorado el sistema de defensas del organismo, se terminan enfermando de cualquier enfermedad que anda dando vuelta. Entonces, básicamente el efecto que se vio de la marihuana es que lograba estimular el apetito en pacientes con VIH. Se le vio ese efecto positivo, digamos. No sé si me quieren preguntar algo de estas ilustraciones que estuvimos viendo. Bueno, la sustancia hasta que me comentaban, entonces el THC, principalmente de la planta hembra de cannabis. Eso no quita que, bueno, se pueda sacar también del macho, pero bueno, el mayor contenido lo vamos a encontrar a nivel de plantas hembras. Acá me preguntan, bueno, si puede ocasionar ataques de pánico. Bueno, eso depende obviamente de componente genético, como vimos, también de la dosis a la que está expuesta la persona. Pero bueno, dosis pequeñas por ahí no tienen tanto efecto. Lo que sí se vio, bueno, el efecto a nivel cerebro, por una cuestión de las neuronas y la sinapsis neuronal, las conexiones entre neuronas, eso se vio un efecto marcado entre las conexiones de las neuronas y el efecto sobre el sistema nervioso central. Eso sí, hay una relación directa entre el consumo del cannabis y bueno, el desarrollo neuronal de las personas. Bueno, no sé si me quieren consultar algo del marco normativo, esto que estuvimos viendo, el ReproCan, algo de las características de la morfología de la planta. Yo te quería consultar por el tema de, no sé si se habló, porque te repito, entré tarde, em, por el tema de la capacidad adictiva que tiene, Sí, en comparación, por ejemplo, con el tabaco o el cigarrillo común, digamos. y tiene un nivel de adicción, sí, que también depende, bueno, justamente lo que les comentaba hoy de la genética de la persona, le puede llegar a generar más adicción en algunas personas que a otros, ¿sí? Pero tienen un cierto nivel de adicción, sí, efectivamente. Bueno, acá me preguntan cuánto demora la planta en largar cogollos. Bueno, eso depende de la variedad de la que estemos hablando. La duración de la floración puede llegar a cambiar, ¿sí? En el caso de las variedades índicas, son, bueno, más rápidas y están listas, bueno, en 7 semanas pueden llegar a estar listas en la parte de la floración. En la variedad sativa puede llegar hasta 14 semanas, aunque lo normal, bueno, está en el orden de las 9-10 semanas. Nosotros, bueno, nos estamos enfocando cuando hablamos del cannabis, básicamente a nivel de la parte reproductiva,
pero las hojas, bueno, también pueden utilizarse en forma de infusiones o como fertilizante natural, es decir, se puede aprovechar el resto de la planta también. Acá me preguntaban las hojas de la planta para qué se pueden utilizar. En el caso, bueno, de los efectos del cannabis, ¿cómo se pueden revertir los efectos? Me preguntan. Bueno, ahí lo que se puede, bueno, un médico lo va a saber mejor, pero existen sedantes que se pueden aplicar y que, bueno, pueden llegar a revertir en cierta medida algunos de los efectos del consumo o la exposición o ingesta de cannabis, en este caso. Acá, a ver, Silvana. Acá, bueno, Silvana me está preguntando del CBD. Sí, bueno, nosotros lo que estuvimos viendo cuando hablamos, bueno, de esta planta, químicamente hablando, los dos principales componentes son el THC y el CBD. En ese caso, bueno, el CBD se puede usar como un efecto o una sustancia que reduce los efectos secundarios del THC. Es decir, que puede llegar a disminuir la ansiedad de la persona en este caso. Perdón, vuelvo sobre lo mismo porque tengo esta duda. ¿Por qué Sí, si es el consumo ilegal sí, eh, en comparación al tabaco, siendo que son dos sustancias que son nocivas para las neuronas, sí, y creo que el tabaco es hasta peor? sí, eh, el tabaco. Seguramente es peor el tabaco por el tema de la nicotina. Y bueno, exacto. sí, seguramente. Como Entonces, me- ¿por qué no es legal, digamos, el uso de la marihuana a libre demanda como el del cigarrillo? bueno, la normativa contempla, bueno, que no es legal, pero eso no quita que en unos años se legalice. Es decir, que en algunos años puede llegar a cambiar lo que tiene que ver con eso. Es decir, la situación legal del cannabis en Argentina es compleja y está evolucionando permanentemente. Algo que, bueno, en un principio habíamos visto nosotros cuando hicimos un repaso de la historia, vimos que en un principio estaba dentro de la lista de sustancias peligrosas y después, bueno, hubo un cambio de paradigma a nivel mundial y bueno, en Argentina seguramente puede llegar a haber un cambio de paradigma y en algunos años por ahí se autorice el consumo de, como si fuera un cigarro, digamos. Bueno, lo que se vio en algunos estudios que justamente lo que me comentabas recién es que no es tan perjudicial como el tabaco, el cannabis. Contiene muchos menos carcinógenos y, bueno, justamente a nivel del organismo no es tan nocivo. Pero bueno, el marco normativo lo que contempla es justamente lo que vimos, que hay un número limitado de bueno, plantas para registrarse en el ReproCan y poder de esa manera hacer un uso medicinal de la misma. Efecto psicotrópico. A ver. Bueno, si uno va tiempo atrás, este registro no estaba creado y no se permitía directamente ni siquiera el consumo de un número limitado de plantas con fines medicinales. Por eso, si bien hoy no está legalizado, como te comentaba, dentro de unos años puede que se legalice. En cuanto a la legalidad, es la ley que habíamos visto, esa ley la ley de drogas, que es la 23.737, y que, bueno, justamente pena, en este caso, eh, la utilización de cannabis que no sea con fines medicinales y que exceda el número de plantas autorizadas que habíamos visto anteriormente. Sí, ahí una compañera comentaba que sigue siendo ilegal o sea, en comparación al cigarrillo por los efectos psicotrópicos.
pero Claro, teniendo en cuenta eso, uno tampoco podría salir a la calle si toma medicación psiquiátrica. La mayoría exacto. de las medicaciones psiquiátricas tienen efectos psicotrópicos, no podés conducir, no podés manejar maquinaria pesada, o sea que estaría, no digo al mismo nivel, pero en un nivel muy parecido a ciertas medicaciones que son legales, que son de uso legal, digamos. Claro, sí, sí. Bueno, siempre el marco normativo no es completo del todo, ¿sí? Como el tema de la ley de salud mental, que, bueno, hace aguas por muchos lados. Lo que tiene que ver con el marco normativo que estamos estudiando, hay cosas que, bueno, no están contempladas y que seguramente en unos años se sancionen más leyes y más resoluciones y que se amplíe la posibilidad de el uso de cannabis que hoy no existe, digamos. Bueno, ahí Rocío me dice que después les va a estar compartiendo, les compartió el canal de chat y de YouTube para que, bueno, puedan buscar la grabación y ahí pueden consultar también algunas dudas que les vayan surgiendo. No sé si querés comentar algo más, Rocío, vos. Sí, yo igual ya lo puse 2 veces, no sé si alguien no lo llegó a ver en el chat, lo puedo volver a copiar y pegar. Por las dudas repito que esto va a quedar grabado y que pueden acceder a la grabación a partir de ese link que yo dejé ahí que es de YouTube. Y en todo caso, si a alguien le interesa el material, obviamente comuníquense con su sede, ¿sí? Y que la sede se va a comunicar con nosotros, o sea, con EDI Central, y podemos hacerle llegar también el material, ¿sí? Pero lo ideal es que accedan directamente por ese link que les mandé en el chat para que puedan ver la grabación de vuelta todas las veces que sea necesario. Pero como ustedes prefieran. Si alguien necesita que lo vuelva a poner en el chat, me avisa ahora y lo pego, y si no, sí, ahí justo leí que alguien me lo está pidiendo. Bueno, dale, ahí yo paso de vuelta el de YouTube, que es donde va a estar la grabación, que creo que lo tengo acá pegado. Ah, no, no lo tengo pegado. Denme un minutito que lo busco en el chat y ya se los pego de vuelta. Este que les estoy mandando ahora, sí, es el de YouTube para que puedan acceder a la grabación. Y esperen que les aprovecho y les copio también el de WhatsApp, sí, que es en nuestro canal, que siempre estamos difundiendo ahí todos los espacios gratuitos que estamos ofreciendo, como por ejemplo el seminario de hoy o algunos talleres, sí, que son más o menos con la misma modalidad. Así que, más que nada, para el que no nos sigue, si se quiere y le interesa, puede unirse por WhatsApp y les van a estar llegando todos los días algunas novedades, ¿sí? Ahí ya están los 2 links. Ahí estaríamos. Bueno, ahora sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para mí o para Fer? Yo quería saber si en algún momento puede llegar a haber algún seminario sobre salud mental. Sí, sabes que justamente, bueno, tuvimos ya varios con la tutora Noelia Becker, sí, que es la tutora que generalmente da asistente terapéutico en EDIS, y justamente estamos planeando un nuevo espacio de salud mental. Todavía no elegimos bien el tema, pero se supone que para agosto vamos a estar brindando un seminario sobre alguna temática de salud mental. Dale, gracias. Por el canal de WhatsApp, sí, si es que todavía no estás unida, por ahí te vas a ir enterando. Así que sería buenísimo también que les llegue toda la info por ahí. Ahora me fijo en el chat para unirme, gracias. Dale, obvio, pueden entrar por ahí o si no, incluso, bueno, si googlean y entran a nuestra página oficial de EDIS, seguramente ahí también les va a estar apareciendo toda la info para hacer clic y ya directamente acceder, ¿sí? Pero bueno, cualquier cosa, el que esté ya cursando algo con nosotros puede hablar con su sede y la sede también se puede encargar de pasarles toda la información y en el caso que no la tengan, siempre van a comunicarse con nosotros que somos de EDIS Central. Así que siempre va a estar la comunicación y la información, digamos, fluyendo para que les llegue a ustedes. Bueno, creería que ya no tienen más dudas ni administrativas ni sobre el tema, ¿no? Así que si quieren ya podemos ir cerrando. ¿Te parece, Fer? Bueno, muchas gracias a todos por asistir y bueno,
Los Muchas esperamos gracias próximamente en a algún todos seminario. por animarse a participar, por despejar las dudas. Sé que a veces por ahí cuesta un poco que se animen a hacer las consultas por micrófono, pero bueno, por eso también siempre yo aprovecho y les digo que usen el chat si no se animan a hacer las preguntas. Pero bueno, estén atentos que vamos a seguir haciendo nuevos espacios de seminario y de talleres, ¿sí? Así que los invitamos siempre a que puedan unirse. Bueno, muchas gracias, Fernando, y Bueno, gracias a muchas todos, ¿sí? gracias. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos la Buenas próxima. noches. Hasta Hasta luego luego. a todos.